¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde, este programa universitario que se ha vuelto un punto de encuentro entre ustedes y las voces de los especialistas que trabajan día con día desde muy distintas disciplinas para ayudarnos a entender lo que está pasando con esta crisis de salud, pero también aquellos que siguen trabajando con problemáticas a las que se han dedicado desde su experiencia profesional y personal. Es indispensable recordar que debemos seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, el uso de cubrebocas correctamente en nariz y boca y lavado frecuente de manos, y cuando esto no es posible, pues usar gel antibacterial y también guardar la distancia cuando estamos en cercanía con algunas otras personas, y también pues principalmente evitar lugares concurridos. Sigamos haciendo juntos este programa, sigamos atendiendo esta pandemia, ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales, vías de comunicación para escuchar sus dudas y sus comentarios. Y bueno, la Comisión UNAM para la Atención de la Emergencia por COVID-19 ha trabajado desde antes de que llegara esta epidemia a nuestro país a principios del 2020 y lo sigue haciendo. En días recientes ha enviado una serie de cápsulas que podemos encontrar en sus redes sociales. Se trata de La UNAM Informa y enseguida vamos a escuchar una de ellas en donde el doctor Alejandro Macías nos habla de las variantes de las vacunas. Vamos a escucharlo directamente a él. Primero, hay menos muertes porque, como decíamos, está ocurriendo sobre todo en jóvenes y niños que tienen menos riesgo de complicarse que las personas, sobre todo las personas de edad avanzada, porque también eso hay que decir. Si no se hubiera vacunado en México a las personas mayores de 40, 50 años, estaríamos viviendo una situación catastrófica, puesto que la variante Delta, que es la que está predominando, es una variante mucho más contagiosa y por eso está ocurriendo el elevadísimo número de contagios que estamos viendo en México y de una manera tan abrupta. Si uno ve la forma de las curvas, este tercer pico van a ver que es muy empinado, es una verdadera escarpada que tiene que ver precisamente con eso, con que el virus es extraordinariamente contagioso. ¿Qué es el cerebro? Es una máquina perfecta, es solamente uno de los órganos que permite que lo demás actúe de forma ordenada. Para entender qué sucede dentro y fuera de nosotros, vamos a hablar hoy con una especialista. Se trata de la doctora María Magdalena Giordano Noyola, quien es secretaria académica de la ENES Juriquilla y además es miembro del Departamento de Neurobiología Conductual y Cognitiva del Instituto de Neurobiología allá en la ENES. Doctora, un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues esta unidad, este Instituto de Neurobiología es solamente una de las 9 entidades que conforman la ENES Juriquilla. ¿Por qué no nos platica, para empezar, cuáles son sus líneas de investigación y cómo está relacionada con el resto del trabajo que se realiza en esta entidad universitaria? Muy bien, pues me gustaría primero aclarar que estamos en el campus Juriquilla y en el campus Juriquilla hay varios centros de institutos de investigación y recientemente se creó la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Juriquilla. Entonces el Instituto de Neurobiología es una de las entidades que están en el campus y es la que lleva más tiempo, a la que pertenezco yo. Ya tiene más de 25 años de haber sido creada. En el Instituto de Neurobiología hay varios departamentos. Uno es el de conductual y cognitiva, en el que yo trabajo, en donde estamos buscando cuáles son pues las bases biológicas de la conducta desde diferentes perspectivas, ¿no? Algunos trabajamos estudiando funciones superiores como el lenguaje, como es mi caso y como otra investigadora del instituto. Otros estudian las hormonas, otros estudian la interacción entre las células y cómo se da entre las células nerviosas. Entonces tenemos varios departamentos con una gran variedad de líneas de investigación. Y la ENES tiene, entre las licenciaturas que ofrece, está la licenciatura en neurociencias, que ofrece pues este grado, que ya es personas jóvenes que están interesados en estudiar directamente cómo funciona el cerebro y que pueden realizar sus tesis y sus prácticas profesionales en institutos como el de neurobiología, por ejemplo, o en otros institutos en la Ciudad de México, ¿no? Y otros lugares de México. Pero nosotros estamos acá en Querétaro.
Necesarias estas aclaraciones, doctora, porque incluso quienes formamos parte de nuestra universidad desde hace varios años, parece un poco complicado. Lo que pasa es que hay centros que se van desarrollando y se van creando, y con el paso de del tiempo, de los años, se van especializando, van buscando distintas ramas, distintas especializaciones, y entonces sucede esto, que hay áreas dedicadas a la investigación, áreas dedicadas a la docencia y por supuesto a la difusión, y entonces es necesaria esta aclaración. Muchas gracias, doctora, y pues precisamente vamos a hablar de uno de esos tantos trabajos que se realiza en esta especialidad de ya se me perdió el título en este momento, neurobiología. Doctora, perdón, estoy un poquito confundida, pero justamente la tenemos aquí para esto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuestiones conductuales, de cuestiones cognitivas? Estamos directamente pensando en el cerebro. ¿Cómo definiría usted esa máquina, ese aparato? ¿Es solamente una parte? ¿Cómo empezaríamos, doctora? Pues sí, yo empezaría por decir que el cerebro nos permite interactuar con el medio de manera exitosa y responder a las demandas de este medio, y también crear ideas, crear, por ejemplo, arte también, música. Entonces, nos permite las dos cosas. Hay estudios recientes que indican que gran parte de lo que nosotros creemos que es el mundo que está allá afuera realmente es una construcción que hace nuestro cerebro, ¿no? Entonces, yo diría que es una interfaz maravillosa entre nuestro organismo y el ambiente que está afuera. Entonces, ¿cómo funciona? Está formado por células muy especializadas, que son las neuronas, y otras células con gran importancia, que son las células gliales, cuyas funciones cada vez se conocen más. Al principio se pensaba que las células gliales solo eran de soporte, y les voy a decir por qué son importantes. Una de las funciones básicas es que las células gliales, por ejemplo, crean una especie de cinta de aislar que va alrededor de las terminales nerviosas, de lo que se llaman los axones. Imagínense el tallo de una plantita, ¿no? Es como el tallo de una flor. Y estas células gliales envuelven a estos tallos y permiten la conducción eléctrica. Entonces, las células nerviosas se comunican con electricidad que se genera a través de las diferencias en los iones que hay a través de la membrana. Y es como si fuera una pila. Esta diferencia de potencial es lo que hace que haya pues posibilidad de generar una respuesta eléctrica. Claro que estamos hablando de voltajes muy pequeñitos, ¿no? Estamos hablando de micro. Entonces, así es como se hablan entre sí las neuronas, a través de estos potenciales eléctricos, y también a través de señales químicas que abren puertas. Una célula puede liberar una sustancia que es como si fuera una pequeña llave que llega a una cerradura que está en otra célula y abre esa cerradura. Y a la hora que abre esa cerradura, produce cambios en la siguiente neurona. Entonces, nuestro cerebro está bañado por una serie de sustancias químicas que nos permiten hacer lo que hacemos, ¿no? Aprender, sentir, hasta dormir. Exactamente, y vamos a ir hablando de todas estas distintas funciones. Doctora, el cerebro es eso, un órgano vital que recibe, que envía, que genera, que crea, que se transforma, que está activo en todo momento. Responde a cuestiones físicas. Lo que nos está explicando, esto sucede a nivel, no sé si la palabra correcta es nanomicroscópico, es decir, es imposible percibirlo a simple vista, evidentemente, pero también reacciona y actúa ante cuestiones externas. ¿Cómo se da este intercambio, esta interacción con todos estos factores internos y externos para estar activo y reaccionando también? Claro, pues tenemos que pensar que los órganos de los sentidos son los que nos mantienen en comunicación con el sistema, con el mundo exterior, ¿no? Entonces, nuestros ojos, nuestros oídos, todos los receptores que tenemos en la piel, por ejemplo, que nos permiten sentir, el olfato, todas estas canales
de comunicación nos permiten estar en contacto con el mundo exterior. Y también hay que, no todos los estímulos pasan además por nuestra conciencia. Hay veces en que reaccionamos o nuestro cuerpo reacciona, por ejemplo, ante una amenaza mucho más rápido de lo que nuestra corteza cerebral puede darse cuenta. Entonces, ahí, por ejemplo, están las cuestiones cuando hay miedo, cuando hay una amenaza, hay una respuesta rapidísima de todo el sistema. Hay, por ejemplo, mayor flujo sanguíneo a los músculos, mayor gasto cardíaco para tener todos los músculos listos para si tenemos que correr, dilatación pupilar para que entre más luz, y eso se hace rapidísimo con una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo. Entonces, a veces nuestro sistema nervioso ni siquiera nos damos cuenta y ya estamos reaccionando, ¿no? Entonces, todos estos canales, hay todos los sistemas sensoriales que están muy, muy alerta siempre, sobre todo en la vigilia, por supuesto, en el sueño no tanto, que están recibiendo constantemente señales, que también nada más puntualizar que no escuchamos todo ni vemos todo, ¿no? Nuestros sistemas sensoriales tienen un rango limitado. Hay sonidos, por ejemplo, que no podemos escuchar. Por ejemplo, el llanto de las ratitas, de los ratitas cuando nacen, son sonidos ultrasónicos, nosotros no los alcanzamos a escuchar. Percibir. Entonces, tenemos un rango limitado, pero con ese rango nuestro cerebro evolucionó para permitirnos funcionar exitosamente. Doctora, teniendo esta complejidad de acciones y quizá de funciones, pues de las funciones que cumple, ¿cómo desde la neurobiología se estudia? ¿Hay alguna clasificación que esté ahí identificando? ¿Funciona para reaccionar ante cuestiones externas, ante cuestiones internas? Estamos pensando en el descanso, en la concentración, en la memoria, o sea, como muchísimas actividades que se relacionan directamente con el cerebro. ¿Existe algo que pueda darnos claridad a las personas que no nos dedicamos al estudio del cerebro? Sí, pues digamos que el sistema nervioso se puede estudiar desde muchos niveles, ¿no? Pero si nos interesa estudiar el cerebro o el sistema nervioso en funcionamiento, hoy en día tenemos herramientas muy poderosas que nos permiten estudiar cómo fluctúa o cómo cambia nuestro cerebro cuando estamos haciendo algo. Entonces, desde los años 20 tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma que permite detectar cambios en la señal eléctrica, que tiene ciertas características particulares que ya se conocen muy bien, y podemos utilizar esta herramienta para entender, por ejemplo, cómo se procesa un sonido, cómo se procesa una palabra, cómo se comprende una palabra, qué pasa cuando se pone atención, qué pasa cuando no hay atención. Todas estas cambios conductuales los podemos estudiar en los sujetos en vivo, utilizando estas técnicas como la electroencefalografía. Y más recientemente tenemos otra herramienta que no es tan rápida, pero que nos permite ver muy bien en qué lugar del cerebro están ocurriendo los cambios, y esa es la resonancia magnética funcional. Entonces podemos solicitar que el individuo entre en este aparato, que es como, digamos, una especie de caverna, digamos, una pequeña cueva en donde entra el individuo y detectamos cambios en la función de su cerebro. Y podemos pedirle que haga tareas, que mueva una mano, que identifique, que haga una operación matemática, y podemos ver qué es lo que está pasando en su cerebro mientras hace eso. Doctora, habla de la interacción directa, digamos, entre estas actividades cognitivas y las cuestiones conductuales. ¿Esto sucede siempre o qué pasa cuando no hay una reacción directa que viene del cerebro? Claro. Sí, no todo lo que pensamos se traduce en conducta, ¿no? Y también, como les decía, hay veces que hay conducta de la cual ni siquiera estamos conscientes. Por ejemplo, un reflejo, ¿no? Claro. Los reflejos no están bajo nuestro control consciente, esos ocurren
tal cual. Y hay veces en que pensamos cosas, pero no las hacemos. Entonces, nosotros hablamos de conducta cuando hay un cambio observable en el individuo, ¿no? Cuando el individuo eh, oprime un botón, cuando el individuo se mueve de alguna manera, cuando responde cerrando una puerta, abriendo una ventana. Esa es la conducta, lo que nosotros podemos observar. Y como les decía, hay veces que la conducta es voluntaria, ¿no? Es consciente, la persona está haciendo esa acción porque así quiere, y a veces que la conducta es un reflejo, ¿no? Es una respuesta que no está mediada por la voluntad necesariamente. Y la cognición es lo que sucede adentro, digamos, de nuestro cerebro, que no necesariamente se transforma en conducta. Todos nuestros pensamientos, el procesamiento, por ejemplo, del significado de las palabras, todo eso está ocurriendo a través de una serie de cálculos y cómputo que hace el cerebro, y no necesariamente se traduce en conducta. Entonces, digamos que lo cognitivo es lo que está adentro, que no podemos observar directamente. Por eso es tan interesante las técnicas de electroencefalografía y las técnicas de resonancia magnética, porque nos permiten ver qué hace el cerebro cuando no está actuando la persona, pero sabemos que está pensando o está leyendo. Que sigue habiendo algún tipo de actividad. Exactamente, interna. esa es la actividad. Ajá. Doctora, en este sentido, cuando estamos hablando de la capacidad cerebral, estamos pensando en la forma en la que reaccionamos, en lo que aprendemos, que sabemos, pues hay también distintos ejercicios para mejorar esta actividad. Lo relacionamos, me parece, directamente con la edad avanzada, pero me gustaría que nos ayudara a entender, o a manera de consejo, si es que existen alternativas para agilizar esta actividad, para mantenerla en buenos términos, si hay como alguna forma de medirlo, si el sueño impacta, si la edad impacta en estas mediciones. Sí, empezando por lo más sencillo, sí, el sueño impacta. Hay muchos estudios, aquí en el instituto colaboró con nosotros la doctora Corsi Cabrera, que es especialista en sueño, y claramente hay muchos estudios que muestran que el no dormir impacta cómo aprendemos. Entonces, el tener un buen descanso, que puede ser corto para algunas personas, más largo para otras, eso es individual, impacta mucho sobre cómo funciona nuestro cerebro en la vigilia. Ahora, en términos de qué podemos hacer para mantenernos bien, hay un término que se llama reserva cognitiva y es lo que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Cuantas más cosas aprendamos a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro va a ser más resistente a los cambios producidos por la edad. Mientras más hayamos leído, nos hayamos expuesto a diferentes cosas, desde el ejercicio físico hasta el escuchar música, hasta el estar expuestos a cuestiones artísticas, literatura. Cuanto más enriquezcamos las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, mayor reserva cognitiva vamos a tener. Y entonces, aunque ya no seamos tan capaces en la edad, cuando ya somos mayores, tenemos todavía mucha reserva que nos permite lidiar con nuestro ambiente de manera exitosa. Y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, esto es difícil de estudiar porque la gente varía en muchos aspectos, ¿no? Tiene diferencias genéticas unas de otras, tienen experiencias familiares diferentes, viven en ambientes diferentes, entonces es muy difícil de estudiar. Pero hay unos estudios interesantes en mujeres religiosas que llegan a un convento, por ejemplo, jóvenes, todas más o menos de la misma edad, y están expuestas al mismo ambiente durante mucho tiempo, ¿no? Y ellos han estudiado qué pasa con ellas conforme envejecen. Y encontraron eso, que a las que envejecían, pero que habían tenido una vida rica intelectualmente, tenían mucho mejor pronóstico y menos demencia que las que no. Y siendo digamos, un grupo en el que todo estaba controlado, porque se alimentaban de manera semejante, sus actividades eran semejantes, ¿no? Pero algunas tenían una vida mental, digamos, más activa que otras, y eso hizo la diferencia.
Pues nos quedan algunas dudas resueltas. Está ahí lo que nos mencionaba, la reserva cognitiva, y para hacerla o para fortalecerla, pues está en nuestras manos, enfrentarnos a distintas actividades, retarnos a cada momento. Quizá logramos aprender algo y quizá no, pero eso de todas formas funcionará y activará nuestra actividad cerebral. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Tenemos ahí otros temas que seguramente iremos desarrollando con el paso de las semanas, porque como bien nos dice, ya sabemos algunas cosas, pero pues la ciencia y las personas en general tenemos dudas sobre lo que sucede en ese órgano vital que es el cerebro. Doctora Rosa Magda, ya le estoy cambiando el nombre otra vez. María Magdalena Giordano Noyola, secretaria académica de la ENES Juriquilla de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y pues estaremos atentos a estas investigaciones de la ENES y de nuestra universidad en general. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida con Majo Gallardo, quien nos habla sobre las relaciones que no siempre son positivas sobre el sobrepeso y la obesidad con las enfermedades cardiovasculares. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva, y el día de hoy voy a hablar de cómo disminuir el riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son muy comunes en México, sobre todo porque uno de los mayores factores de riesgo es la obesidad. Se sabe que entre mayor cantidad de grasa abdominal hay mayor riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, por lo que te voy a dar consejos en tu alimentación para evitar el riesgo de estas enfermedades. 1. Evita la cantidad o el consumo de grasas saturadas o grasas trans en tu alimentación. Evita cocinar o consumir alimentos fritos, empanizados, capeados, y mejor prepararlos a la plancha, empapelados, al horno o asados. Se pueden hacer miles de preparaciones y miles de recetas al horno, simulando un poco la fritura. Las grasas trans están en productos industrializados, entonces mejor evitarlos. 2. Evita la cantidad de azúcares o harinas refinadas. Estas pueden hacer un aumento en triglicéridos a nivel de sangre, además de que el exceso de estos hace que haya mayor grasa abdominal. Y por último, lo que siempre decimos los nutriólogos, que parece hasta disco rayado, pero es el secreto para todo. Aumenta el consumo de agua, procura que en todas tus comidas haya consumo de verduras, procura meter entre 1 y 2 frutas al día y alimentos naturales, y realizar ejercicio o alguna actividad física. Es importante que si en la familia hay riesgo de enfermedades cardiovasculares, estés monitoreando tus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, además de monitorear tu salud cardiovascular con algún cardiólogo y tratar siempre de mantener tu peso y porcentaje de grasa en un nivel saludable. Voy a dejar aquí mis redes sociales para que ustedes me puedan mandar cualquier duda o si quieren que hable de algún tema. Estoy en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. Atentos, por supuesto, a todos estos niveles. Y hoy en Si leo no me encierro, Anel nos habla de una de las herramientas más sencillas de las que pueden generarse grandes creaciones. Nos habla del lápiz. Hola, es un gusto recibirles en este espacio dedicado a la lectura, la literatura y la escritura. Hoy quiero referirme a un instrumento con que las letras se hacen visibles, el lápiz. El lápiz es uno de los inventos más humildes y más modestos, pero al mismo tiempo más ricos y más versátiles. El grafito nació en Inglaterra cuando comienza su historia de siglos entre nosotros, y Carlos Fuentes en 1999 escribió un hermoso texto titulado Mi reino por un lápiz, del cual voy a compartir el siguiente fragmento. El lápiz es corregible, sincero, bello en sí mismo, pero dispuesto a ceder su existencia a la pluma, la impresora, la máquina de escribir y finalmente la computadora. El lápiz es también símbolo mismo de la enseñanza, del alfabeto, de las artes básicas de la escritura. Y concluye su texto Carlos Fuentes: ¿cuántas frustraciones, cuántas almas desiertas, cuántos poderes sofocados se esconden detrás de la irresponsable falta de un lápiz? El niño y el artista, el creador y el soñador, el viejo que recuerda, la mujer que se emancipa, el obrero que construye, todos simbólicamente requieren
es el lápiz mental que llamamos imaginación y que, como deslumbrante nacimiento instantáneo, corre de nuestro cerebro por nuestro brazo hasta nuestra mano. El lápiz le da maravillosa actualizada a nuestros sueños, a nuestras palabras, a nuestras memorias y a nuestros deseos. Nos vemos la próxima semana y desde luego tenga un lápiz a la mano. Pues sí, el lápiz es solamente una de esas tantas herramientas, de esas alternativas que podemos utilizar y aprovechar para expresar ideas, emociones, pensamientos, en fin. Aprovechémoslas, están a nuestro alcance. Y también tenemos algunas otras alternativas para estar en contacto con ustedes, que son nuestras redes sociales. Ustedes las conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para seguir haciendo juntos este programa que, como saben, se transmite de lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde. Así que tenemos una cita mañana, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.